When you share your food, you share your heart. So what's on your table this holiday season? Save on your festive feast at Kroger with delicious deals on all the holiday classics. Or wow the crowd with something new, like a quinoa stuffed butternut squash. It's sure to add a pop of color to your spread. How about a sweet potato casserole with a crunchy oat streusel topping, made with care for the sweet tooth and the savory tooth? With Kroger, fill your table with love and watch as your guests' hearts get as full as their bellies. Kroger, fresh for everyone. En esto de la violencia de género hay una base importantísima que es la igualdad. Si nosotros logramos relaciones igualitarias, la violencia va a disminuir muchísimo, casi al cero se puede llegar. Inspiradones, porque somos las protagonistas. Un podcast de Levante el Mercantil Valenciano con la colaboración de Caixa Popular. Presenta Silvia Tomás. Hoy nos inspira una mujer tan completa que no sé muy bien en cuál de esas múltiples facetas de su vida me voy a centrar en la conversación. Como pionera en un entorno laboral muy masculinizado, como deportista de élite, como parte activa de la lucha contra la violencia machista. Es una mujer aparentemente fuerte, muy clara a la hora de hablar, muy comprometida con todo lo que tiene que ver con la igualdad. En su currículum, licenciada en Derecho y Criminología y diplomada en Ciencias Policiales, ha colaborado en numerosos proyectos europeos y sigue colaborando, como por ejemplo ERA, Putting Women First o One Power, que persigue el empoderamiento de las mujeres, víctimas, potenciales víctimas de violencia de género. Hace tantas cosas que estoy deseando comenzar esta conversación con la directora operativa del Grupo Gamma y deportista de élite, comisaria Estefanía Navarrete. ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Ante todo y antes de empezar, ¿puedo tutearle? Por supuesto. Fantástico. 1997, esa es la fecha en la que ingresas en la policía local, Estefanía, hace 27 años. Yo quisiera que me contaras, me resumieras, porque será imposible contarlo todo, pero ¿cómo y por qué entras en el cuerpo de policía local? ¿Cuál ha sido tu historia hasta llegar ahí? Bueno, pues es una pregunta exactamente muy densa, ¿no? Porque la verdad que mi destino no estaba escrito. Al principio yo voy a remontarme un poco cómo soy yo, ¿no? Un poco desde que era niña, ¿no? Soy una niña inquieta, muy movida, que mis profesores, que por cierto saludo del colegio ayer, me intentaron encauzar como pudieron. Y bueno, pues la verdad es que ahora, en esa época, recuerdo pues una época pues de mucho deporte. Tenía que hacer mucho deporte porque era la vía que yo utilizaba para tranquilizarme un poco más. Y bueno, pues empecé mis estudios tranquilita, como dice, al principio RGB pero una de las características que yo tenía cuando era niña es que estaba en todos los fregados, que se llama, es decir, discutía a alguien, ya estaba ahí yo para poner paz. Alguien se separaba del grupo porque alguien le había hecho tal, estaba Fanny, que me llamaban Fanny, pues ahí estaba, y una de mis profesoras me decía siempre, ¿pero por qué estás siempre en todos los líos? Y bueno, pues esa es un poco mi característica, ¿no? Siempre me ha gustado ayudar, siempre me ha gustado la justicia, vamos a decirlo así, y era como la patrona de las causas perdidas. Entonces, en ese marco pues me fui desarrollando como adulta y bueno, pues ahí en ese marco sí que es verdad que mi familia, mi madre y mi padre, que me dieron muy buenos, desde mi punto de vista, muy buenos consejos durante toda mi vida, y uno de ellos es persigue tus sueños, ¿no? Siempre me han apoyado en todo lo que he decidido hacer, pero sí que es cierto que ellos tenían claro, porque ellos venían eran humildes los dos, mi padre venía del pueblo, mi madre había estado aquí en la posguerra, pues tenían ese, vamos a decir, deseo de que sus hijos e hijas tuvieran, yo tengo 4 hermanos, tengo 3 hermanos y yo, tuvieran estudios. Y lo consiguieron. Y bueno, pues eso sí que yo se lo prometí a mis padres y yo con mi candela de querer ser policía, porque fue desde que ya empecé con el deporte, yo siempre he estado haciendo deporte. La anécdota un poco es que mis padres lo descubrieron en el Club Valencia Frontenis, en una fin de semana que estábamos haciendo un 24 horas de frontenis y me apunté a todo, ¿no? Y entonces mis padres, yo les dije, me voy a apuntar a todo. Y me dieron como larga, vale, pues apúntate a todo, como diciendo, te van a eliminar a la primera. Y claro, cuando mis padres estaban ahí jugando al parchís y al ajedrez y tal, y les dijeron, oye, que tu hija está llegando a todas las finales. Claro, yo, mientras mis padres estaban allí en el club, yo, venga, yo soy zurda, venga al frontón y ale, nos dejaban una luz puesta.
Y claro, ahí ya empezó mi carrera deportiva, ¿no? Y yo empecé con 11 años, básicamente. Ya empecé a jugar con adultas, o sea, con mujeres ya mayores, con 12 años. Ya empecé en la liga de las mujeres mayores. Bueno, yo las veía todas muy mayores, claro, era pequeña. Y desde ahí, pues ya empezó luego la selección, me seleccionaron a nivel regional, luego a nivel nacional, y seguí pues con mis estudios. Cuando llegó un momento en que ya tenía que decidir, pues es lo que... Yo ahí ya me hicieron una entrevista, que además me la hizo Superdeporte. Yo ya ponía que yo quería ser inspectora de policía, y tenía 20 años. Y bueno, pues ahí empezó, yo quería, y mis padres sí que me dijeron, por favor, estudia una carrera, lo primero. Y ahí pues eso, estudié la carrera y después pues di la cantinela, hasta que, bueno, pues al final me dejaron apuntarme a una academia. Y bueno, pues eso, empecé a estudiar la oposición y bueno, entré interina en un municipio, el primer municipio que yo entré, no había mujeres. Fui la primera mujer en el 97, que fue Mislata. Y bueno, ahí tengo muy buenos recuerdos, porque la verdad que todos los compañeros que estuve con ellos les tengo mucho cariño, especialmente que en paz descanse a Esteban, que fue mi compañero del alma y me enseñó muchísimas cosas en la profesión. Y además me ayudó muchísimo porque gracias a él, por las noches le cantaba todos los temas. Sí. Cuando íbamos patrullando, estaba hasta aquí de la Constitución, del Código Penal y de todo eso. Y bueno, pues el hombre luego vino, estaba escondido, lo vi, que estaba escondido cuando me hice las pruebas físicas aquí en Valencia y tal. Y la verdad que el hombre muy bien, tengo muy buen recuerdo de él. Y aprobé aquí en Valencia, cuando entré fija. Y ahí, pues eso, toda mi vida pues ya a policía. Luego ya me tuvo que dejar un poco el deporte, porque era muy difícil compatibilizar con los horarios policiales. Pero bueno, ha sido un poco mi caballo de batalla, ¿no? El deporte, aprovechar cada segundo. Tengo alguna anécdota, por ejemplo, en la universidad de Derecho, de ir con chándal, y algún profesor llamarme la atención. ¿Usted por qué viene con chándal, señorita? Usted no tiene que venir bien arreglada a la clase, ¿no? Y yo le decía, es que no tengo tiempo. Me miraban así como diciendo, pero esta mujer, ¿qué está diciendo? Es que luego me iba a entrenar. Yo tengo cada minuto de mi vida, recuerdo siempre cronometrado para poder llegar a todos los entrenos y poderlo hacer todo. Has introducido en esta respuesta dos de las cosas en las que nos vamos a centrar, sobre todo esa parte de tu carrera deportiva que te ha aportado muchísimo en la vida, sí. Ahora nos detendremos, y ese deseo desde bien pequeña de ser policía local, de entrar en el cuerpo de policía. Has hablado de Esteban, ahora nos detendremos en esos inicios a partir de 1997 en Mislata, pero quiero que me hables de la hora, Estefanía, es un grupo pionero, el grupo Gamma, ese grupo de atención al maltrato de la Policía Local de Valencia, una unidad de referencia de la que además creo que debemos sentirnos orgullosos y orgullosas. Háblame de Gamma. Bueno, pues para mí Gamma es mi tercer hijo, ¿vale? Tengo dos y Gamma es mi tercer hijo. Gamma es un grupo de policías que desde el inicio se formó desde la base por esa intención de ayudar, precisamente de ayudar y proteger a esas víctimas de violencia de género y doméstica que les dictaban una orden de protección y no sabíamos aún muy bien cómo hacer, porque eso fue por el año 2003, cuando aún no estaba ni siquiera la ley integral. Y empezamos a atender a esas víctimas, pensábamos que necesitábamos atenderlas de una forma más personalizada. Nos empezaban a llegar autos que decían que el juez nos decía que haga usted que la protección sea la ley efectiva. Pero claro, decíamos, ¿y esto cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a llamarlas, hablar con ellas, ver su problemática, intentarles acercar a los recursos, y eso fue el germen de Gamma. Hasta el día de hoy, que Gamma es un grupo pionero, es un grupo con una formación exquisita, todos los profesionales que lo forman están muy formados en diversas áreas relacionadas con la materia de violencia de género doméstica, y además tenemos unos procesos muy compactados para cada cosa que hacemos. Llevamos ya un camino de casi 20.000 víctimas protegidas desde nuestros inicios, sin ningún incidente grave con ellas, y realmente tengo que sentirme muy orgullosa de mi equipo, porque además de toda esa trayectoria, pues además participamos en proyectos europeos. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo el último de inteligencia artificial, el Improve. Y bueno, pues la verdad que muy orgullosa de mi equipo y de todo el trabajo que están haciendo día a día por las valencianas y por esta lacra realmente de la violencia. 2003, es decir, más de 20 años. Sí, ¿ya? Sí. Por vuestro trabajo, Estefanía, veis, oís, vivís realidades muy duras, conocéis a mujeres que viven auténticas pesadillas y, como decías, tratáis de protegerlas. ¿Consigues desconectar? ¿Cómo se gestiona la parte emocional de este trabajo? Bueno, pues mira, en esa parte el deporte me ha ayudado mucho.
Yo concretamente, yo siempre le digo a mis compañeros y compañeras del grupo, porque tiene una carga emocional muy grande, ten en cuenta que cada uno de ellos protege una media de 60, 65 víctimas. Siempre les digo que busquen un hobby, busquen una alternativa, busquen algo que les haga desconectar. Muy difícil desconectar de las emociones, porque cuando un trabajo es mecánico es más fácil, pero esto que te llevas a casa todos los problemas, multiproblemas que tiene una víctima, y aparte muchas injusticias que le van pasando, desgraciadamente, te las llevas tú en la mochila. Para mí el deporte es la vía de escape. Yo voy, hago mi deporte, sudo y luego pues me ducho, parece que es una vida nueva, ¿no? Y eso es lo que yo siempre aconsejo a mi gente, ¿no? Intentar buscar un hobby, algo que os llene para intentar desconectar. Pero es muy difícil, en este trabajo, porque además las víctimas es una persona viva que tiene sus episodios, de repente la cosa está tranquila, de repente el agresor está en otro modo y nosotros tenemos que tomar una serie de decisiones que vamos a decir, son decisiones vitales, nunca mejor dicho, y eso es una carga emocional muy fuerte. Absolutamente, sí. Absolutamente. Decíamos al inicio, siempre tenemos mujeres referentes, casi siempre mujeres que han apostado por un entorno laboral a veces muy masculinizado. Es tu caso, el cuerpo de policía es bueno, un ámbito, y sobre todo hace casi 30 años, hace 27 años, más todavía. Hablabas de un hombre, de Esteban. Sí. Y por lo tanto has tenido compañeros maravillosos que te han ayudado a lo largo de estos años, pero no sé si has vivido en algún momento algún rechazo de algún compañero, alguna actitud machista por el hecho de ser mujer. Bueno, si te dijera que no, estaría mintiendo, sinceramente. Evidentemente, mira, yo siempre hablo, intento hablar siempre en positivo. Así como también ha habido... yo he tenido que aprender lo que me estaba pasando muchas veces, y eso me lo han dado las feministas, ¿vale? Los estudios feministas son los que a mí me han ayudado a entender algunas veces cómo me sentía, pues con gestos muy sutiles, porque no se trata de decir tú eres menos, sino hacerte sentir menos. Y para eso pues he tenido que trabajarlo, evidentemente. Y yo siempre soy consciente de que muchas veces lo hacen sin, entre comillas, darse cuenta. Pero cuando tú te das cuenta de eso es cuando puedes poner los límites. Y con el riesgo de que te digan que siempre estás tensa, bueno, yo siempre he sido de las que he defendido que cuando hay que hablar y hay que decir las cosas hay que ser asertiva y decir, mira, esto no me ha gustado porque yo tengo mi propia opinión y esta no es, o lo que sea, ¿no? Son casos concretos que sí que me han pasado, evidentemente, pero que sobre todo al principio no sabía ubicar. Y reconozco que esas lecturas, ese estudio un poco de género, me ha dado la posibilidad de aceptarlo, en primer lugar, aceptarlo y saber defenderlo, ¿no? De si en algún momento lo tengo que hacer. Pero realmente pienso también en todos aquellos hombres que me han ido apoyando también a lo largo de mi carrera, porque como bien dices, esto es un cuerpo masculinizado, con lo cual, si no hubiera tenido tampoco ese apoyo masculino de la gente que realmente me valora como persona y como profesional, y no por el hecho de ser mujer, pues tampoco hubiera podido llegar, ¿no? A donde estoy, que desgraciadamente somos un elemento muy, muy pequeño, ¿no? de la escala superior en este momento de policía. Hablemos también de una cosa que te inquieta y que te ocupa mucho, que es la divulgación, la educación en los centros escolares. Sí. Defiendes que los educadores deberían ser formados en perspectiva de género y te encargas además de pisar los coles y de hablar de esta materia. En la escuela y en casa también, las familias, ¿no estamos sabiendo educar a nuestros niños en valores de igualdad? Bueno, yo creo que... realmente estamos ante un pozo, ¿vale? Muy complicado de poder salvar, ¿no? De poder cambiar. Una cosa es la intencionalidad o las ganas que tenemos todo el mundo de cambiarlo, y otra cosa es quién está en ese barco del cambio, ¿no? Porque muchas personas pueden decir, no, yo quiero cambiar, y otras decir, no, es que yo creo que debe de ser así, ¿no? Entonces aún yo creo que estamos en una lucha social ahí, de pensar si realmente esto es lo que nos interesa a todos, ¿no? Y tenemos dicotomías en el pensamiento, pues normal, porque todos nos hemos socializado en una sociedad patriarcal, en una sociedad machista, y ahora pues desestructurarse es muy difícil. Entonces lo primero es tener esa intencionalidad, ¿no? Por ejemplo, en los adolescentes, o 20 años, etcétera, yo sí que veo un rechazo, ¿vale? Y posturas muy radicalizadas, ¿vale? Tanto en un sentido como en otro, pero sobre todo muy radicalizadas al cambio. Y quizás eso es un efecto boomerang del tema de la igualdad. O sea, a veces se habla de los países nórdicos y claro, ahí hay un enfrentamiento entre conseguir más derechos y la oposición de aquellos que consideran que son derechos y realmente son privilegios y no los quieren soltar, ¿no? Claro. Entonces ahí hay una lucha muy difícil de medir. Y yo creo que en los colegios
sobre todo desde primaria, desde infantil. Te digo que es interesantísimo que todos los profesionales que trabajamos en este tema bajemos a las aulas y formemos a los profesionales, que los profesionales también se formen desde las universidades, desde magisterio. Yo, por ejemplo, soy muy, muy defensora del tema de que la policía sea un referente, porque para mí es muy importante. Para mí hubiera sido, vamos, una pasada que hubiera venido un policía ahí cuando yo estaba en mi colegio ayer. Uh-huh. y ahora sé que van, porque además los tengo en zona ahora colegio y sé que siempre piden todas las charlas. Uh-huh. Y es eso, es muy importante que los policías que defienden un poco la legalidad, la justicia, vean que un policía le dice esto es injusto, las personas somos iguales, y todo este tipo de cosas es muy importante que lo invierta un policía. Por eso yo concretamente llevo las relaciones institucionales de la Asociación de Agentes Tutores de España, uh-huh. que son los agentes que van a los coles, ¿no? Y son los que se forman, que realmente hacen unas cosas extraordinarias, muy desconocidas, que hacen unas cosas extraordinarias dentro de los coles, porque no solamente dan charlas, sino que son las referentes en el cole, con el AMPA, con el profesorado, para cualquier episodio latente o cualquier situación puedan estar ahí pendientes de lo que pueda ocurrir. Entonces, ayudar muchas veces al centro escolar a solucionar esos problemas. Esa conexión que planteas es, yo creo, importantísima, y me consta en algunos coles que conozco de cerca que habéis estado presente, y como dices, es que sois una figura de autoridad a la que los niños y niñas respetan mucho. Entonces, no es lo mismo que se lo diga un profesor que se lo diga, como dices, un agente de Exactamente. policía. Nosotros en Valencia tenemos el programa que se llama Ayudar a Prevenir, aquí en la Policía Local de Valencia, que es el que entramos en los coles y damos charlas de muchos tipos, no solamente de igualdad, sino también pues de convivencia, de drogas, de bullying, de todo. Claro. Bueno, volvamos al deporte de élite, no cualquier cosa, ¿eh? Déjenme por lo menos que haga dos referencias. Fuiste plata en Barcelona 92 en la disciplina de frontenis. En ese momento era un deporte de exhibición en esos Juegos, sí. Y campeona del mundo en el 91. Hablabas de que te sirve de vía de escape a día de hoy, pero a lo largo de tu vida, ¿qué valores crees que te ha inculcado la práctica del deporte? Pues yo creo que he llegado a donde estoy ahora en policía gracias al deporte, o sea, indudablemente. La disciplina, la capacidad de levantarse cuando algo sale mal, la capacidad de motivación, de perseguir tus sueños. Para mí la disciplina es la base del éxito, ¿no? Uh-huh. Y eso me lo ha enseñado el deporte, sin duda alguna. El deporte es el que te marca cómo eres y cómo te vas desarrollando como persona luego y como profesional también. Para mí así es. ¿Y la igualdad? ¿Qué momento de salud vive en el deporte? ¿Tú crees que las deportistas poco a poco van consiguiendo estar más presentes? ¿O? Yo creo que un poco es transversal lo que nos pasa en todas las áreas, ¿no? Yeah. Y yo creo que, sinceramente, el deporte actualmente de mujeres pues ha mejorado muchísimo. Uh-huh. Y nos queda muchísimo camino aún. Está claro que yo, por ejemplo, una anécdota, nosotras, por ejemplo, teníamos muchos éxitos, sin embargo, nosotras entrenábamos en los peores frontones, las horas de los finales eran las horas más intempestivas, los hombres siempre jugaban la final en la hora punta, ¿no? Vamos a decir. Y yo eso ya, fíjate, que ya lo veía injusto, y mis compañeras también. Pero a veces no sabíamos muy bien cómo, asumirlos, y nos preguntábamos el por qué, ¿no? Y bueno, pues un poco eso ha ido avanzando, y realmente yo me emociono muchísimo con ver a nuestras chicas del balonmano, del fútbol, de todos los deportes, también los deportes mayoritarios, uh-huh. Pero por supuesto todos aquellos minoritarios, porque yo pues tengo el corazón en esos deportes en el que el sacrificio es igual y sin embargo pues no son tan visibles, ¿no? Entonces animo muchísimo a todas las chicas que están practicando deporte. A mí me encanta cuando voy con mi hijo al fútbol uh-huh. y veo un montón de chicas jugando al fútbol. La verdad que antes eso no ocurría. Así que yo animo a seguir en esa línea y que yo creo que vamos por buen camino, aunque lentas, me gustaría ir más rápidas, pero es así. Pero hay vamos, que seguir, exactamente. Esta conversación no puede quedar desvinculada de la actualidad. Además, es una actualidad que durará meses y meses, y es una de las razones por las cuales por agenda no pudimos hacer antes la entrevista. Has estado ayudando, me consta, volcada en cuerpo y alma a los afectados por la Dana. Decía al inicio, es una mujer dura, es una mujer valiente, pero ¿cómo te ha impactado lo vivido? Realmente, mira, realmente es un año que espero tocarme las uvas pronto, ¿vale? Porque Valencia nos ha castigado muchísimo, ¿vale? En todos los sentidos, con el incendio que también estuve. Desgraciadamente vivo a escasos metros y también ahora con la Dana, pues son hechos, sobre todo a mí lo que me impacta es en las caras de las personas, ¿vale? Como cuando vienen a ti con
intento de ayúdeme como sea, ¿no? Y esos primeros momentos, la verdad que fueron muy duros. Yo estuve en la zona cero y realmente ahí lo que me volqué es en todos mis compañeros, ¿vale? Como profesional no podía ser de otra manera, como lo hicieron todos mis compañeros, pues en las personas, ¿no? En las personas, en valorar qué necesidades urgentes tenían, porque luego lo de los daños va después, ¿no? Pero ahí lo que me impactó fueron las historias, ¿vale? Personas que habían perdido familiares, y personas que están desesperadas porque su negocio se había destrozado. La verdad que toda esa carga emocional pues viene yo he sobremojado aquí en Valencia, desgraciadamente, y fue muy impactante pues el trabajo, pero a la vez, como siempre digo yo, siempre intento sacar el lado positivo, muy satisfactorio, porque das valor un poco a lo que tienes, ¿no? Vamos a decir, cuando yo llegaba a casa veía a mis hijos y tal, y digo, no nos ha afectado, pero fíjate cuánta gente, ¿no? Intentaba mentalizar también a mis hijos, fijaros que aquí a escaso un kilómetro está todo destrozado. Me acuerdo que coincidía un poco con Halloween, al final no hicimos Halloween, o sea, estaba el mundo triste, ¿no? Estaba Valencia triste, no podía ser de otro modo, fue una desgracia ha sido una desgracia grandísima. Y bueno, vamos a estar ahí apoyando y Policía Local de Valencia sigue haciéndolo. Estamos en los municipios más cercanos que aún están ahí, pues eso, intentando salir. Esto va a costar un tiempo y, por supuesto, pues como cualquier otro profesional de policía local, pues estuvimos ahí intentando ayudar todo lo que pudimos. Acabamos siempre con un mensaje necesario de igualdad, Estefanía, el final de estas conversaciones. Tratamos de que sea inspirador. Entonces, mi última pregunta sería si podemos aspirar a algo tan importante y tan necesario como erradicar la lacra de la violencia machista. Bueno, yo creo que yo llevo, pues eso, 20 años con la violencia de género tratando directamente esta problemática y considero que tenemos que subir a más gente al barco. Esa es mi opinión. No solo valen los discursos, sino valen los hechos. Y yo creo que sí se puede conseguir, así como hay otros delitos en los que siempre vamos a tener ese margen de efecto de pues que siempre hay personas más privilegiadas, personas que tienen menos dinero, habrán robos, habrán tal. En esto de la violencia de género hay una base importantísima que es la igualdad. Si nosotros logramos relaciones igualitarias, la violencia va a disminuir muchísimo, casi al cero se puede llegar. Siempre habrá alguna persona con un problema mental, con un tal, pero es que ahora tenemos gente normal, entre comillas, que se le ocurre asesinar a su pareja y muchas veces nosotros por nuestra propia, vamos a decir que nosotros por nuestra propia salud mental pensamos que es un loco, pensamos que debe estar mal de la cabeza, pero realmente cuando luego se analizan los casos, se ve que es una persona integrada, se ve que es una persona tal, y en ese momento le dio el clic, ¿no? Y se ha pasado. Pero ¿cuántos otros gestos ha habido delante del pasarse y asesinarla, ¿no? Cuando tengamos esa objetividad para poder ver y cortar de raíz todos esos primeros momentos, lo otro yo creo que no llegará, ¿no? Entonces yo, pues como madre que soy de un hijo y una hija, siempre digo lo mismo. Esto no es una lucha de mujer contra hombre, ni es una lucha de géneros, ni de política, ni nada. Esto es una realidad que queremos que nuestras nuevas generaciones vivan en una sociedad más justa, que tenemos la necesidad de relacionarnos con igualdad, con equidad, porque si no, nunca llegaremos a la paz, en donde tendremos que estar más tranquilos, ¿no? Y más tranquilas, que es en nuestras relaciones más sentimentales o nuestras relaciones más cercanas, ¿no? Yo creo que sí se puede, pero evidentemente tenemos que poner todos de nuestra parte con pequeños gestos diarios. Absolutamente, es un trabajo conjunto de todos nosotros y nosotras. Bueno, y una cosita más. Si hay alguna niña escuchando este podcast, que seguro que las hay porque luego nos llega el feedback, deseando llevar en un futuro ese maravilloso uniforme que llevas, Estefanía, ¿qué le dirías? Bueno, le diría que adelante, que necesitamos muchas mujeres aquí en la policía, porque tenemos que ser cuanto más fiel reflejo a la sociedad a la que servimos. Aquí hay hombres y mujeres, somos casi un 50% de la sociedad, y así tiene que ser todos los servicios públicos a los que servimos a las personas, a nuestra ciudadanía. Con lo cual le animo a seguir sus sueños, a perseguir sus sueños, y si quieres ser policía, adelante, que es una profesión muy bonita, que es una profesión que te forma también como persona y que vas a estar ayudando continuamente. Con lo cual, eso, ya te digo, yo llevo ya casi 30 años trabajando y cada vez que llego a mi unidad y me pongo el uniforme me siento orgullosa de llevarlo y con ilusión de ver lo que me depara el día. Así que les animo muchísimo a que continúen con su sueño y adelante. Dejo de tutearle. Gracias, comisaria, a usted y a su equipo. Gracias. Muchas gracias por la invitación.
Inspiradones con Silvia Tomás.